Primero, bueno, voy a terminar sintéticamente algunas cositas que tienen que ver con el manejo de los hipolipemiantes y ya está. No les agregamos más contenidos, así que esto es. Terminado eso, les voy a dictar las 11 preguntas que habíamos quedado. A ver, quiero que me digan. Lo hice a propósito, ¿qué pasó? No, ¿sabes lo que quería? Hasta vine, venía preparando. No, bueno, está bien. No, si decía 17, tenía que haber dicho más, 17. Pero ¿qué hago? Con cada pregunta le agrego un i y ya está. Eso era lo que quería hacer. Pero no dijeron nada, bueno. No, porque dijo no sé qué tenía que salió. Bueno, el error fue ese, tenía que ver para que surja efecto decir más. Bueno, lo voy a poner a prueba en otro grupo, a ver qué pasa. Sí, ¿qué te pensás? Uno en el camino va todavía viendo cosas, por suerte, ¿no? Si no, ya estaría eso. Bueno, entonces, vamos a... Ustedes el material lo tienen. Yo muy brevemente, mirá, el otro día les explicaba el tema del atorvastatin, de las lipidemias, de esa enzima. Eso quedó más o menos ahí. Bueno, no tienen, a ver, vuelvo a insistir algo, por si alguien se lo perdió. Yo por ahí, los materiales que les envío, no quiere decir que sea exactamente lo que los voy a evaluar. Lo que pasa es que son muchas veces materiales pensados en diferentes grupos y todo. Entonces, ustedes vieron, yo tomo algo de eso, pero nunca todo el material que está de bienveniente, porque bueno, eso es un ítem, bueno, qué sé yo, si a alguno de ustedes el día de mañana le interesa y quiere estudiar para ser farmacéutico, bueno, hasta eso también le puede llegar a servir en ese caso. Si no, no se hagan drama. Porque aparte, bueno, eso requiere una base, no es por el problema de usted, pero requiere una base y un enfoque de otro tipo, digamos, de materias. Bueno, entonces, nosotros ahora lo que vamos a ver, vimos la atorvastatina, el Lipitor, que es una de las estatinas en general. Bueno, vamos a ver otro grupito, uno más y una cosita sola, que son los fibratos. Entonces, los otros que ya habíamos visto por donde actúan, el tipo de la atorvastatina. Bueno, los fibratos, ¿qué nombres hay? Por ejemplo, nombres comerciales, fibrosilo. Esto es un nombre comercial, puede haber otros. Y lo que se suelen usar en dosis de 600 miligramos 2 veces por día. Dosis así general, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estos fibratos? ¿Qué diferencia tienen con los otros? Bueno, hagamos algo parecido a como cuando hablábamos de las diferentes maneras de enfocar el tema del descenso de la glucosa en una diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Uno busca diferentes puntos. Entonces, el otro que vimos la vez pasada en forma virtual es uno que actúa dentro de la célula. O sea, para poder hacer algo, tiene que bloquear a una enzima y ahí viene el efecto que uno puede ver. Estos, en cambio, estos fibratos actúan inhibiendo la absorción del colesterol. Absorción del colesterol. Bueno, ¿y
¿Qué quiere decir? Entonces, si uno dice la absorción del colesterol, tendremos que tener una idea de cómo se absorbe, así como les expliqué antes de esos medicamentos como que inhibían la alfa-glucosidasa, o sea que impedían que entre la glucosa. Vamos a ver entonces cómo esto puede trabajar, pero si ustedes pueden hacer un trazado en cuanto a comparación de los otros medicamentos, los que inhiben la glucemia, o sea, que inhiben que se produzcan grandes concentraciones de glucosa en sangre, evidentemente, es muy fácil de entenderlo. Esto puede actuar sobre el colesterol de la dieta. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, es terapéutica. A lo mejor, qué sé yo, vos dentro de una dieta no podés hacérsela muy hipocolesterolemiante, o sea, con bajo colesterol. No sé, puede pasar eso. Entonces te tienes que inhibir, es como que inhibe la puerta de entrada del colesterol. Es parecido. Bueno, ¿y cómo lo inhibe? Bueno, vamos a decir, entonces, para poder conocer esto, entonces, ¿cómo es la absorción del colesterol? Bueno, el tema del colesterol, a diferencia de lo que es la glucosa, químicamente es un lípido del grupo de los lípidos asociados, los que tienen un núcleo esteroide. ¿Qué pasa con los lípidos? Los lípidos, el problema está que tienen un problema, que son insolubles en agua. Insolubles. Este es un problema muy importante que no lo tiene la glucosa. La glucosa se las arregla, es más, tiene un poco como una especie de atracción fatal al agua. Sí, se queda ahí, se empacha con agua automáticamente hasta un cierto punto que se satura y no quiere más agua. ¿Vieron cómo pasa en la vida? Entonces, es insoluble en agua. Entonces, el problema es el siguiente. Yo, por ejemplo, acá voy a tener lo que se llama una parte, todos los procesos de absorción, básicamente, podemos decir, qué sé yo, más de un 80% ocurren en el intestino delgado. En el estómago, bueno, la única absorción que hay que tener en cuenta que es jodida es el alcohol, que se absorbe ahí, y, por ejemplo, de medicamentos, la aspirina. Por esto del PK que habíamos estudiado el otro día. Pero el resto, no, el estómago, el lugar bien clave, y bien clave siempre es lo que es el yeyuno íleo, no el duodeno, que es la primera porción. Ahí se absorben algunas cositas, pero no mucho. Yeyuno íleo, entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, uno puede encontrar, por ejemplo, en las carnes, en los huevos, alimentos que puedan ser ricos en colesterol. Pero tengamos en cuenta esto. La fuente esta de colesterol que yo les voy a hablar ahora es la exógena. ¿Qué quiere decir? Que vino directamente, qué sé yo, vamos a imaginar, ¿no? Ese churrasquito que te comiste, con aceite, lo freíste, qué sé yo. O como un ayudante docente de ahí de la UNAM, se mandó este fin de semana, qué sé yo, una mondiola frita con empanada. Y ayer, bueno, para el parcial vino a colaborar, pero mire, me siento un poco mal, bueno, ¿qué querés, nena? Andate, bueno, te cubro. Teníamos entre los dos salones unos 100 alumnos, bueno, quédate tranquila, que tengo anticuerpos para hablar de grupo. Y pues sí, la mandé a la casa, ¿qué querés que haga? Colesterol. Entonces, ¿cómo es el asunto? Este es el colesterol exógeno, el que viene
de la dieta. Pero atenti siempre a esto, cuando estás en el mostrador de la farmacia. Es una parte pequeña de nuestro colesterol, pero parte en fin. ¿Qué quiero decir con parte pequeña? Es mucho más importante en cuanto a concentración el colesterol que puede fabricar, entre otros lugares, el hígado, a partir de ácidos grasos saturados. Quiere decir que si algún alimento dice, y viene libre de aceite de colesterol, qué rico, me tomo un montón de este aceite, puede ser que tenga una proporción de insaturado, pero siempre tiene que tener saturado, porque si no, se lo digo fácil, es un asco, no tiene, le da el sabor. Pero el saturado, ¿se acuerdan de qué es saturado y insaturado, no? No tengo que poner una pregunta de esas, ¿sí? ¿Poco? ¿No? Ah, bueno. Estamos a tiempo, puedo cambiar, así están más contentos. Bueno, entonces, el saturado es el que tiene una ligadura simple. Se los explico esto porque, bueno, en farmacia alguna cosita de química te tiene que quedar. Entonces, una simple. Y eso sí están muy abundantes en todos nuestros alimentos, inclusive en alimentos que pensamos que son hidratos de carbono, se pueden transformar también en ácidos grasos saturados, que es la materia prima más importante, digamos, para formar el colesterol. Por eso, ya podemos empezar a pensar que si una persona, mirá cómo haces el razonamiento terapéutico fácil, y le decís eso al farmacéutico, ¿cómo es? Si una persona está aumentado en gran cantidad el colesterol, tiene un problema, ponerle 300 por decir, 350, vos con este medicamento es poco probable que puedas solucionar la cosa. Es mucho mejor usar el atorvastatin, porque te pega sobre la formación del colesterol endógeno. ¿Se entiende? Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes también vayan a hacer promoción y dicen, no, este alimento tiene poco colesterol. Para la moto, ¿cuánto tiene de ácidos grasos saturados? Porque si tiene mucha proporción de ácidos grasos saturados, no me importa que me digan cero colesterol. Claro, las plantas no tienen en la pared celular colesterol. Tienen un fitosterol que es algo parecido, pero no es lo mismo. Entonces, nuestro mayor problema es sobre el ácido graso saturado. O sea, es como que está escondido. Y no dice la palabra colesterol, pero ahí está presente. Entonces, ahí empleo eso. Pero, como farmacología, uso de medicamentos, no es farmacología pura, sino es terapéutica, vos, un poco de ese colesterol, que viene ya formado desde afuera, por ejemplo, si les gustó la yema de un huevo, que tampoco demonicemos el tema ese. El asunto es el siguiente, o sea, hay que establecer una prudencia dentro de la alimentación. Miren eso, nosotros ya pasamos la materia ética, o bioética acá se llama, pero estaba escrito inclusive en Ética Nicómaco por Aristóteles. El ejemplo no lo decía como colesterol, pero sí el tema de la alimentación y de las grasas, impresionante. Entonces, este colesterol exógeno, cuando digo exógeno porque está formado, está en el alimento. ¿Se entendió? Bueno, entonces uno lo puede bloquear con este medicamento que habíamos dicho entonces que genéricamente son los fibratos. ¿Por qué? Porque el colesterol, para poder ingresar normalmente, como acá en esta rayita que yo les hago, hay agua, no le queda otro camino que en la célula, para poder pasar a la célula intestinal y de ahí ir por la vena corta hacia el hígado. Entonces, el colesterol está acá, en la puerta. ¿Qué pasa acá? No le queda otra, como no puede, digamos,
atravesar este medio acuoso, la célula esta intestinal tiene posibilidades de fabricar algo que se llama micela. Micela. ¿Qué es esto de una micela? Bueno, seguramente habrán escuchado, no saben para qué la voy a ir, que habrán escuchado, hablado o visto la película Titanic, ¿no? Por ahí, ¿no? La 1, la 2 es una basofia. ¿Cómo es el asunto? ¿Vieron? Bueno, ¿quién se salva? Con la tablet y todo, sí, dale. DiCaprio, todo eso, bueno, se muere, bueno. ¿Cómo es el asunto? ¿Vos te salvás? Claro, bueno. ¿Cómo es el asunto? Los que tenían los botes se salvaban, o por lo menos así dicen las crónicas oficiales, no solamente el tema de la película. Entonces, ¿cómo es el asunto acá? La micela sería como una especie de salvavidas, de bote, no solo de salvavidas, porque con el salvavidas no podés estar mucho tiempo en un lugar congelado, pero el bote, es un bote la micela. Ahora, si ustedes pudieron entender eso, quiere decir que un bote te aísla del agua y te va flotando. Bueno, ahora si yo lo quiero pasar al tema académico, yo tengo que decir que una micela está formada por algo que se llama sales biliares. Creo que ustedes alguna idea tienen de lo que es una sal biliar. La sal biliar es un compuesto químico que lo produce, lo sintetiza la célula del hígado, y una vez que lo sintetizó, lo va a ir eliminando por unos conductos que se llaman vías biliares. No quiero entrar demasiado a la anatomía de vías biliares, pero bueno. Y se almacena. ¿Cuándo lo sintetiza, profe? Lo lleva unos conductos que se llaman vías biliares, que esos conductos de vías biliares terminan desembocando en el duodeno. Bueno, lo dejo un poquitito ahí. Pero, sí, esto por ahí lo veíamos más en la camada de instrumentación quirúrgica. Tienen que tener una idea más acabada de lo que es. Vías biliares. Son unas vías que se originan en la cara inferior del hígado, bueno, tienen varios nombres, pero quizás por ahí el más conocido, habrán escuchado hablar, la parte final se llama colédoco. Por ahí les suena algo esa palabra. Si no, no importa para ustedes. Y hay algo que seguramente les sonará muchísimo, que es la vesícula biliar. Que es lo que creo que a mi ayudante le va a sonar si sigue comiendo eso. Entonces, ¿cómo es el asunto? La vesícula biliar es una especie de sáculo o bolsita donde se almacena y concentra, no se produce. Entonces la pregunta que siempre hacen, me operaron de esto, me sacaron cálculo, no tengo vesícula. Vas a poder sobrevivir por eso, otra cosa no sé. Pero lo único, a lo mejor podés tener alguna pequeña molestia en cuanto a la absorción, pero sales biliares vas a producir, porque la vesícula no lo produce. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto es el siguiente: sal biliar forma. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto de la sal biliar? Bueno, yo creo que todos ustedes recuerdan que en una membrana, la membrana plasmática, las cosas se ubicaban por grupos funcionales químicos que eran más afín al agua y menos afín. ¿Te acordás que yo te hacía una cosita así? Por ejemplo, los fosfolípidos, ¿sí? Esto, por ejemplo, esta parte es la hidrofílica, hidrofila, y esta es la hidrofoba. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hidrofílico es un grupo así, oxidrilo, ¿no? Vos, por ejemplo, acordate, el agua es H2O. ¿Ves que es medio parecido? Hidrofóbico quiere decir un grupo que no se parece al agua, que en el caso de los hidratos de los fosfolípidos es el carbono. Entonces, la micela se orienta de una forma tal en donde las partes del colesterol
que se parecen al agua van en forma más externa. Y las partes que no se parecen al agua se meten adentro. ¿Está? Eso es una micela. Bueno, si el fibrato actúa en este lugar impidiendo que se absorba el colesterol, quiere decir que esa micela a lo mejor va a poder capturar otras cosas, otros ácidos grasos o lo que sea, pero el colesterol no, porque es como que el fibrato se interpone ahí. ¿Y qué logra eso? Eso logra aumentar el volumen de lo que está en el interior del intestino y entonces esto te permite eliminar el colesterol. Profe, ¿cómo dijo lo que me parecen al agua externa? Externo, hidrofílico. Y lo que no se parece, hidrofobia. Fobia, de tener fobia al agua. ¿Está bien? Entonces, de última instancia, un fibrato es muy bueno, pero ojo, si abusás demasiado, es muy fácil de entender. Uno de los síntomas que puede llegar a producir es una diarrea. ¿Está? Bueno, ¿se entiende? Y hay otro problemoncito, que las vías estas portales en el intestino grueso tienen posibilidad todavía, la parte de lo que es el colon derecho, colon ascendente, tienen posibilidades todavía de recapturar cosas que no se vayan por la materia fecal, y sobre eso no puede actuar. Pero bueno, reduce esos niveles. ¿Está bien? Inclusive hay otro medicamento que se llama colisteramina, que en vez de actuar acá, lo que hace es lo siguiente: tiene un efecto, se dice así en fisiología, en fármaco, secuestrador. Colisteramina es también un hipolipemiante. ¿Qué hace? Secuestra esas sales biliares. ¿Qué quiere decir secuestra? Quiere decir que esas sales biliares son engañadas por la colestiramina. Fíjense, hasta el nombre es parecido, colesterol, y eso es colestiramina. Yo doy ese comprimido de colestiramina y la sal biliar introduce a la colestiramina y deja el colesterol afuera. ¿Se entiende? Ese es el secuestro. Entonces, dos medicamentos, fibratos, que inhiben la absorción, y esta colestiramina que te secuestra las sales biliares. Secuestro quiere decir, en este caso, digamos, la palabra técnica sería inhibición competitiva, pero para hacerlo más fácil es que es una molécula parecida al colesterol y la engaña. ¿Sí? La engañó con ese mensajecito en WhatsApp, pensó que era la esposa y no, era, qué sé yo, otra persona. Por ahí hizo mal atenderlo, bueno, después le miró el celular y... Profe, secuestra, colestiramina. podría... ¿Es una célula parecida al colesterol y después qué dijo? No célula, es un compuesto químico, orgánico, molécula o compuesto orgánico parecido al colesterol, pero que no es colesterol. Profe, Es una engañera. Sí, profe, ¿y las fibratos inhiben? la absorción del colesterol, pero no secuestrando ácidos biliares. Molécula parecida al colesterol y la engaña. ¿Se entiende? La engaña quiere decir, si quieren un término un poco más académico, es una inhibición de tipo competitiva. ¿Sí? Yo inundo con colestiramina y entonces saqué del medio el colesterol. ¿Sí? Está dos medicamentos que no actúan sobre la síntesis, pero que tienen efectos de bajar los niveles de colesterol. Bueno, entonces hasta acá llegamos con los contenidos. Esto, entonces, vamos a hacer ahora las preguntas. Ustedes las anotan. El día jueves, escuchen chicos y chicas, es una clase virtual, pero no les tiro un link. Es una clase virtual.